Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Evelyn Figueroa y yo expondré mi trabajo final de la unidad número 5, trabajo de repetición, de las propuestas de mejora de intervenciones sociales con abordaje intercultural y de diversidad. El tema seleccionado durante mi trabajo fue la integración inicial de los estudiantes migrantes, educación e interculturalidad en las escuelas públicas. En modo de introducción, el trabajo final de repetición tiene como objetivo el poder mejorar las propuestas de intervención y desarrollo en el proceso de mejora en la intervención social. Los cambios culturales e institucionales que se están viendo nos invitan a comprender la necesidad de generar políticas de Estado y programas que favorezcan a la educación e inclusión de cada estudiante migrante y así valorar la diversidad cultural de ellos. En análisis crítico de mi trabajo consiste en lo siguiente, que en nuestro país han coexistido diferentes culturas en un contexto general, de ausencia de un diálogo en donde la diferencia cultural no es un fenómeno reciente. Se ha implementado en Chile la incorporación y se ratifica en el año 2009 la Ley General de Educación, número 20.370, el cual indica en el artículo 3 que la interculturalidad es parte del derecho a la educación y se señala que el sistema se debe reconocer, valorar al individuo en su cultura y origen, considerando su lengua, su cosmovisión e historia. Como lo mencioné anteriormente, es el artículo 3, inciso 1. El Ministerio de Educación, Minedu, como se conoce, busca promover, coordinar y ejecutar el fortalecimiento de las relaciones interculturalidad de la comunidad educativa. El programa antes mencionado se transforma en un objeto de estudio, ya que se requiere de un enfoque intercultural. Para el autor, Cohen Emerick 2013 señala que emerge el choque cultural, en donde el modelo intercultural en la educación inicial para inmigrantes se está rigiendo y siendo construida por los artículos de la Ley General de Educación, en el cual busca la accesibilidad, adaptación, aceptación de los estudiantes migrantes. Para el programa, se cumple el objetivo, el cual brinda el apoyo a los estudiantes migrantes que se integran al establecimiento educacional y el cual se reconoce por parte de dichos estudiantes migrantes. Se propone la transformación en el orden social, que el foco está relacionado y asumiendo que es un necesario reconocimiento de las distintas y diferentes culturas de los estudiantes. En la inclusión de estas en las estructuras sociales se empiezan a cuestionar las vulneraciones y desigualdades de los estudiantes migrantes. Podemos decir que desde el enfoque intercultural, el horizonte social ético político enfatiza las relaciones favorables en la creación de las nuevas convivencias de los estudiantes, sin distinción de su nacionalidad u origen, y se reconoce y se valora la diversidad. También en relaciones a las políticas públicas se ajustan a las demandas y las necesidades e intereses de cada comunidad educativa, que se consideran el contexto y las necesidades propias y el trabajo en las comunidades educativas se realizan a través para garantizar el acceso, permanencia a la integración inicial de los estudiantes. También anteriormente se me menciona que las políticas también en relación se ajustan en un contexto y las necesidades propias. Las propuestas, aquí tenemos las propuestas de mejora en la intervención. En los últimos años se han llevado a cabo las normativas chilenas en el ámbito educativo, en el cual busca relaciones cada cierto tiempo la aprobación y garantización por el derecho a la educación integral de integración inicial en los estudiantes migrantes. Se puede reconocer una nueva forma de conflicto en cual considera la diferencia cultural, como se considera la diferencia cultural como una base de construcción a la sociedad intercultural, el cual es preparada para poder aceptar y así poder trabajar las diferencias de otros estudiantes. Se podrá lograr un trabajo desde un enfoque intercultural, también en esta propuesta de mejora de intervención, en un proceso complejo y dinámico, el cual debe prevenir los obstáculos que pueden tener los estudiantes migrantes y así tener una integración más afectiva.
En este caso, la propuesta mejora va enfocada a un diagnóstico del programa que debe ser constituido en como una intervención en el cual podría interpretar como la realidad que busca la transformación en la educación integral de los estudiantes. Con este análisis se puede definir los problemas que afectan a los estudiantes migrantes al ingresar a un establecimiento educacional. La intervención social, no debemos olvidar que los principales actores son los estudiantes migrantes y sus familias. Mientras tanto, el campo de intervención psicosocial está coexistencia y se expresa por una emergencia de visiones sincréticas y los enfoques sistémicos, ecológico y comunitario, y tiene en cuenta la inserción individual y familiar en los contextos sociales más amplios, en cual busca reforzar las solidaridades sociales, pero no de detrimento de la persona ni sus derechos individuales. Esto según el autor Camilleri, 1985. El diagnóstico en este proceso de intervención nos está permitiendo obtener conocimiento en la intervención inicial del estudiante migrante y así poder proyectar la intervención final en un periodo que este periodo de diagnóstico va entre el primer y segundo semestre académico. El diagnóstico social también nos señala que es un proceso de descripción, análisis y síntesis en una determinada realidad de un tiempo determinado en la intervención. Posterior a este diagnóstico social realizado se presenta la propuesta en cada establecimiento educacional que tenga conocimiento con el programa que impulsó el Ministerio de Educación, el Mineduc. Se presenta lo que ha aprendido. Yo presento lo que he aprendido en la unidad número 4, en cual que señala que la necesidad de aplicar la intervención intercultural en que ha permitido el acceso a los conocimientos teóricos de la multiplicidad y la complejidad, en cual se constituyen 3 etapas según el autor según Coet-Merique 2013. Las 3 etapas son el desentrenamiento, el descubrimiento en el marco de la referencia y la negación y la medición. Es posible aplicar también cada una de estas etapas para poder trabajar el paradigma intercultural y la integración de los estudiantes. Acá tenemos que el desentrenamiento es la distancia que el profesional tiene a establecer al respecto a la cultura, referencia y acercamiento hacia el otro, de referencia del otro. Voy a citar nuevamente al autor Cohen-Merique 2013 en la página 17, que dice que el trabajador social debe empezar por los propios marcos de referencia para decodificar la cultura del otro en que el reflejo de su identidad personal y cultural y social. Además, el desentrenamiento no supone la negociación de una propia identidad, sino una conciencia controlada que nos ayuda a poner distancia y abrirnos las culturas del otro. Este es según el autor Haddad Petrice, 1986. De acuerdo, también tenemos que el desentrenamiento, de acuerdo a la intervención de la Fundación de Superación de la Pobreza, el programa de intervención inicial, se pudieron detectar 6 aspectos muy importantes en el marco de la conducta de la intervención cultural en los establecimientos educacionales, los cuales son accesibilidad, calidad, no discriminación y buen trato, la adaptabilidad cultural y la participación. También se busca en este programa de intervención inicial que todo establecimiento educacional se realicen las acciones y adopten las medidas adecuadas en el ámbito sociocultural e intercultural, en la incorporación de los estudiantes inmigrantes. También tenemos la etapa de descubrimiento, que es la segunda etapa del marco de referencia del otro, el cual no se puede entender y comprender al otro si no conoce su sistema cultural. ¿Qué quiere decir? Que debemos tolerar los aspectos culturales diferentes para poder descubrir los marcos de referencias comunes y poder tener la capacidad de comprender el punto de vista del estudiante migrante que culturalmente es distinto a sus compañeros.
¿Qué quiere decir? Que en esta etapa, el análisis y la observación concreta en los estudiantes migrantes involucrados a la integración inicial se hace a través de una entrevista, observación y la información recabada durante el proceso que se hace, en el cual nos indica cuáles son las perspectivas que se encuentran los involucrados. En este caso son los estudiantes migrantes. Y así poder conocer, analizar y descubrir el trabajo para la mejor manera en sus necesidades y así mejorar sus necesidades. Por último, tenemos la tercera etapa, que es la negociación y la mediación, que se realiza con un proceso de la etapa en los cuales se encuentran los mecanismos para la resolución de conflictos, en que está orientado a la integración inicial sociocultural a los estudiantes migrantes y a sus familias. En la misma inserción al sistema educativo, ya que muchos docentes o apoderados no tienen idea de este programa que ha realizado el Ministerio de Educación. También yo sugiero que las políticas públicas se fomenten la creación de espacios donde se puedan desarrollar intervenciones a los padres de los estudiantes o a sus familias, y así integrar un ámbito sociocultural también en horarios flexibles, ya que la mayoría de los padres trabajan. Este diagnóstico está con el fin de poder impulsar el proceso del aumento de la diversidad que hoy en día se ve reflejado en nuestras aulas de clase. Bueno, y en modo ya de conclusión, podemos decir que nuestro país ha avanzado en el reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad, pero aún en nuestras aulas de clases vemos como estudiantes migrantes no son incorporados a su ambiente escolar por parte de sus compañeros o pares. Esto conlleva un bullying escolar. Los establecimientos educacionales tienen la responsabilidad de informar tanto a los docentes como a las familias de migrantes de estos programas establecidos por Mineduc. Además, deben tener la responsabilidad de valorar la diversidad cultural y permitir a todos los estudiantes que sean incluidos y valorados por sus compañeros y por toda la comunidad educativa, y también siempre conservando sus tradiciones y sus culturas. Bueno, profesor, esa ha sido mi presentación. Muchas gracias.